¿Tuvieron vacaciones o no? Los que están en Tuxpan, ¿si fueron a la playa o ya no quieren ir a la playa de todo el tiempo que viven allá? ¿Cómo están, hermanos? Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre, amén. Y vamos a orar, vamos a empezar nuestra clase. Vamos a conectarnos, prepare su libreta, prepare su pluma, prepare su Biblia. Y vamos a empezar, decía un pastor, vamos a empezar un poco fuerte. Amén. Pero vamos, ahí como está, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu favor. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, en nosotros. Eres tú, Padre, el que nos enseña, nos guía. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo hable claro a nuestras vidas, Señor, y que podamos poner en práctica la palabra enseñada el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Muy bien, hermanos. Les dije hace un rato que íbamos a empezar fuerte porque vamos a empezar sobre la tarea, hermanos. ¿Sí? Vamos a empezar a revisar lo que es la tarea. ¿Quién hizo la tarea? Los hermanos que están ahí en línea, los que estamos aquí. Acuérdense que vimos la introducción a Colosenses y empezamos a ver lo que es el capítulo 1 y nos quedamos en el último punto, que es en la carta a Colosenses, el capítulo 1, versículo 27, que dice, y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da seguridad de que participan en su gloria. Entonces, la tarea eran dos, ¿sí? La primera tarea era que leyéramos el capítulo número 2. ¿Sí? Vamos a entrar un poquito más adelante a ver el capítulo 2 de Colosenses y obviamente no lo vamos a terminar, pero vamos a avanzarle. Amén. Entonces, ¿cuál es? La primera tarea era leer el capítulo 2 y cuál era la palabra de carga que Dios les dio en este capítulo, hermano. Entonces, a ver, díganme, ¿cuál es la palabra de carga que vieron en el capítulo 2? Los hermanos que nos están viendo en línea, ¿cuál es la palabra? Pónganla ahí. Vamos a poner nuestra palabra de carga. ¿Sí, hermanos? ¿Sí hicieron su tarea? Vamos a ponerla ahí en el grupo para estar viendo lo que Cristo nos habló. Pero de los que estamos aquí, ¿quién quiere compartir la palabra de carga que Dios le habló en este capítulo 2? Todos al mismo tiempo, ¿no? De uno por uno para que se escuche. No cumple el versículo, pero nos avergonzó, esa fue la palabra de carga. Y lo que la carga fue que Cristo humilló todo lo que quiso tomar su lugar. Amén. Aquí dice la hermana Marisela que la palabra de carga que Dios le dio en este capítulo es en la frase que los avergonzó, ¿sí? Que quiere decir que Cristo avergonzó a todo aquel que quiso tomar su lugar. Amén. ¿Alguien más? La que es Cristo, Uh-huh. quien está escondido todos los tesoros. Cristo, en quien está escondido todos los tesoros. Amén. Aquí la hermana, ya no veo.
Dice tarea, no necesito nada más porque mi salvación y mi plenitud está en Cristo Jesús y estoy completa en Él. Amén. Así es, hermanos. Los que faltan, también la hermana Angélica, la palabra de carga dice, no necesito más sacrificios, yo soy suficiente, no más culpas. Amén. Entonces, es lo que Cristo nos ha hablado a través de esta palabra. Esta carta, hermanos, como sabemos, en Colosenses tiene solamente 4 capítulos, pero nos vamos a enfocar en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que es lo que tiene un poquito más de sustancia. Entonces, ya vimos el capítulo 1 y al final, si alcanzamos, vemos el capítulo 2. Amén. Entonces, esa fue la primera tarea. La hermana Esbe dice, mi vida se rige por su voluntad, en el versículo 10 del capítulo 2. Amén. Nuestras vidas se rigen, ¿sí?, por la voluntad de Cristo. Muy bien, hermanos, ahí sigan poniendo sus tareas, de su primera tarea de leer Colosenses. Ahora vamos rápidamente a lo que es la segunda tarea, basados a este versículo de Colosenses capítulo 1, versículo 27. El secreto es que Cristo vive en ustedes. Entonces habíamos dejado la tarea que pusiéramos mínimo unos tres puntos de cómo participamos en la gloria de Dios. Amén. Entonces, si yo sé que ya la hizo su tarea, si gusta no escriban los que estamos en línea, no escriban los 3, pero con que pongan una, a ver los que estamos aquí, nos pueden compartir una forma de que participamos en la gloria de Cristo. En la unidad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Participamos, ¿sí?, en la unidad de Cristo. ¿Alguien más? Yo dice, ¿cómo participo? Compartiendo la palabra. ¿De qué forma? Hablando de lo que hizo con nosotros. Amén. Participamos. Fíjense que ese también, cuando estaba haciendo la clase, iba a anotarlo, porque participamos en extender el reino de Dios. ¿Cómo participamos en predicar la palabra? ¿Y cómo la predicamos? En lo que nosotros hemos vivido, en lo que nosotros hemos experimentado del poder de Dios. ¿Alguien más? No quiero tomar más tiempo, hermana Naomi. Sí, hermana, a ver. La segunda, yo pasé ¿cómo participo? Conociendo más de su palabra. ¿De qué forma? Leyendo y dando testimonio. Así es. Participamos de la gloria de Dios a través de conocer la palabra del Señor. Ahí participamos. Amén. ¿Sí están escribiendo? Aquí mi último mensaje es de la hermana Esbe y de hace un rato. A la hermana Esbe puso, dejando que Él renueve mi mente, renovando mis conceptos. Amén. Participamos en la renovación de la mente de Cristo. Cristo es nuestra revelación. Cristo nos cambia nuestra forma de pensar. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver, porque es la clase que teníamos la semana pasada para terminar el capítulo 1. Entonces, vamos a ver 3 cosas que participamos de su gloria. Hay muchas, hermanos. Participamos de su paz, participamos de su herencia, dice que somos coherederos con Cristo, participamos de su gloria, participamos de su manifestación, pero yo noté tres cosas en las cuales participamos. Entonces, nosotros como hijos de Dios participamos en su autoridad. Marcos capítulo 16, versículo 18 dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quién va a poner las manos sobre los enfermos, hermanos? ¿Los pastores? ¿Los líderes? ¿Los diáconos? ¿Quién va a poner las manos sobre los enfermos? Nosotros, la iglesia.
sus discípulos, los que conocemos de Cristo, ahí participamos de su gloria. Usted y yo tenemos la autoridad de Cristo para poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. La hermana Blanca dice que participamos de su amor, ¿sí? Nosotros participamos del amor de Cristo. El versículo dice, ¿cómo decimos que tenemos amor? ¿Sí? Si no conocemos al dador del amor, que es Cristo. Porque Dios es amor. Amén. Entonces usted y yo sí podemos participar del amor de Cristo. Podemos participar de la autoridad del Señor para poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Segundo, punto es participamos en su cuerpo. Ahí el versículo estaba muy grande, entonces a ver si lo alcanza a leer. Si no, anótelo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10, perdón. Dice, a otros el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. A alguien más le da capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se les da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Todo el capítulo 12 habla de los dones del Espíritu. Y esos dones, hermano, están puestos para que todos nosotros podamos participar del cuerpo de Cristo. ¿Sí? La Biblia dice que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia y que usted y yo somos el cuerpo, somos la iglesia. Entonces usted es la boca de Cristo, usted son las manos de Cristo, usted son los pies de Cristo. ¿Qué va a hacer? Usted va a poder participar de la gloria de Dios al poner las manos sobre los enfermos y sanar, al ir y predicar la palabra, a ir y expandir el reino de Dios, y también podamos ver lo que 1 Corintios 12 nos dice, que usted y yo podemos participar de esto. La pregunta es, ¿de qué usted está participando? ¿Sí? ¿De qué está participando del cuerpo de Cristo? ¿De la gloria del Señor en qué? Ahora, otra de las cosas en la que participamos es de su naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causadas por los deseos humanos. En este versículo usted tiene que poner atención porque a través de participar de su naturaleza divina, usted y yo podemos salir victoriosos. Dice, fíjese, me gusta porque dice, participan de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo que causan los deseos humanos. ¿Sí? Todos somos humanos aquí, ¿verdad? Entonces quiere decir que todos, tarde que temprano, estamos tentados a los deseos humanos. ¿Y cómo vamos a vencer esos deseos? A través de participar de la naturaleza de Cristo. Amén. Entonces usted tiene que anotar este versículo y en la próxima vez que usted sienta que está siendo tentado, usted ya no vive en su naturaleza, ahora usted vive y participa de la naturaleza de Cristo. ¿Y qué hizo Jesús cuando fue tentado, hermanos? ¿Cuántas veces fue tentado Cristo? ¿Cuántas veces? Dice que Cristo fue tentado en todo,
pero no cometió pecado. ¿Sí? Ah, ¿verdad? Es que aquí los hermanos de presencial dijeron que 3, ¿sí? Y sí es cierto, fue tentado 3 veces en el desierto. Cuando iba a empezar su ministerio, la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y estuvo 40 días ayunando, y después de los 40 días se le acercó Satanás y lo tentó 3 veces, ¿sí? Pero también en otro pasaje nos enseña que él fue tentado en todo. Entonces quiere decir que Jesús conoce su tentación y sabe cómo vencerla. Entonces, cuando usted esté tentado y su naturaleza humana va a querer caer, dice, a causa de los deseos humanos, pero ahora usted y yo ya no vivimos en esa naturaleza pecaminosa, ahora vivimos en la naturaleza divina de Cristo. Por eso participamos en el Señor y usted y yo podemos salir más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, los que faltaron ahí de poner sus tareas, ahí los voy a estar leyendo en el grupo de WhatsApp. Amén. Entonces, ahora sí entramos rápidamente al capítulo 2 de Colosenses. Y en este capítulo 2 vamos a ver 6 cosas importantes de este capítulo. La primera cosa que vamos a ver es que recibieron a Cristo y ahora hay que seguir sus pasos. ¿Sí? Segunda cosa es, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Bueno, aquí le puse, no se dejen atrapar, ¿sí? En el engaño. Punto número 3, completos en Cristo. Punto número 4, en el bautismo. 5, perdón de los pecados. Y 3, religión versus relación. ¿Sí? Entonces, esos puntos los vamos a ver en todo el capítulo 2. Espero en Dios me dé tiempo de ver, aunque sea 3 puntos de estos 6 el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos ahí a anotarlo. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí lo anotó? ¿O me espero a que lo anote? Le digo, estos son los puntos que vamos a ver en todo el capítulo 2. Ahorita espero en el Señor nos dé oportunidad de ver los primeros 3 puntos. El primero, recibieron a Cristo, ahora hay que seguir sus pasos. El segundo, no se dejen atrapar o engañar. 3, completos en Cristo. 4, el bautismo. 5, el perdón de pecados. Y 6, religión versus relación. Entonces, vamos al primer punto rápidamente. Seguir sus pasos. Y quiero que vaya conmigo. Esta vez no lo anoté porque vamos a ver muchos versículos, pero ahí vaya conmigo busque Colosenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Amén. ¿Lo tiene, hermano, los que estamos en línea? ¿Tiene su Biblia? Segunda de Corintios capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7. Colosenses 2 del 1 al 7, dice la palabra del Señor. Dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de Laodicea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. ¿Cuál era el plan de Dios? Cristo mismo. Versículo 3. En Él están escondidos todos los tesoros
de la sabiduría y el conocimiento. Versículo 4. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. 5. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantenga firme. Versículo 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. 7 y último, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá y la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces, nos vamos a enfocar, hermanos, en estos dos versículos, versículo 6 y versículo 7. ¿Sí? Por eso dice, por lo tanto, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Amén. Entonces, ¿cómo recibieron? ¿Cómo cree que recibió el Evangelio o las buenas noticias la iglesia de Colosas? Hermano, ¿cómo cree usted que recibió? Porque aquí el apóstol Pablo, en su carta a los colosenses, está mencionándoles que, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús. ¿Cómo cree que hayan recibido? Pero bueno, ya no veamos a los colosenses. ¿Cómo recibió usted el Evangelio, hermano? Con gozo. ¿Qué más? Con esperanza. ¿Qué más? Fíjese que estamos muy alejados de la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el libro de Hechos, cuando el apóstol, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro se levantó, dice que empezó a predicar y empieza a hablarles y llega un momento en el cual en la predicación ni siquiera tuvo que hacerle como le hacemos hoy en día. A ver, hermanos, ¿quién quiere entregarse a Cristo? No, la Biblia dice que cuando Pedro se levantó y empezó a predicar, la misma gente le interrumpió y le dijo, oye, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo, hermanos, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Colosenses lo que hizo fue recibir la salvación, pero al recibir la salvación hay un cambio de vida, hermano. Cuando recibimos la salvación, tiene que haber un cambio de vida, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente de la manera que recibieron a Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, versículo que muchos no sabemos. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, la forma que los colosenses recibieron el Evangelio, las buenas noticias, fue que se crucificaron a ellos mismos y ya no, y como dice el apóstol, ya no vivo yo. O sea, que usted y yo tiene que haber un cambio radical. ¿Sí? La pregunta sería en esta hora, ¿qué cambio radical tuvimos, hermano? ¿Qué cambio radical tuvimos? Los que estamos aquí y los que estamos en línea, hermanos. ¿Cómo? ¿Cuál fue ese cambio? ¿A los cuántos años recibieron a Cristo en su corazón? ¿A los cuántos años, hermano? No se entregaron a Cristo. Cierren sus ojos, vamos a entregarlos a Cristo de una vez. Porque debe haber un cambio, debe haber un antes y un después.
¿sí? De la manera, dice, que recibieron a Cristo. Fíjese, y aquí en este punto, quiero recordar una historia. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? ¿Sí? La Biblia dice que llegó Jesús a la orilla del mar, estaba Pedro, ahí dice que estaba lavando sus redes, porque habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Mas Jesús le dijo, oye Pedro, préstame tu barca para predicar la palabra a la gente. Y dice que Pedro se subieron a la barca, la alejó un poco de la orilla y Jesús empezó a predicar. Pero si usted ve con cuidado, Pedro se refirió a Jesús como maestro. Le dijo, sí, maestro. Ya la historia dice que cuando Jesús termina de predicar, le dice a Simón, le dice, oye, boga más adentro, o sea, ve y navega un poquito más adentro y echa las redes. Y es cuando Simón le dice a Jesús, y se refiere a Jesús como un maestro. Sí lo respetaba como un maestro. Pero la Biblia dice, si usted lee la historia, dice que cuando pescaron la gran cantidad de peces y llenaron su barca, dice que hicieron señas a otros amigos para poder llenar la segunda barca. Pero cuando Simón ve el milagro que Jesús había hecho, cambia su lenguaje hacia él y ya no le dice maestro, ahora le dice Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Vieron el cambio? Antes era un maestro respetado, pero en ese tiempo decirle a una persona Señor era decirle eres el dueño de todas las cosas. Eres la máxima autoridad. Entonces cuando Simón Pedro le ve el milagro que Jesús había hecho, le dice, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Estaba reconociendo el señorío de Dios, que era el dueño de todas las cosas. Ahora, viéndolo de esta manera, ¿cuál cambio hay en su vida de cuando recibió a Cristo en su corazón y ahora que usted y yo ya lo tenemos y ya lo hemos recibido? Vamos a ver, segundo punto, inciso B del primer punto, ¿sí? Inciso B es seguir sus pasos. Aquí, a ver rápidamente, a los que estamos aquí, ¿cómo seguimos los pasos de Cristo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Cómo seguir los pasos de Cristo? Todo el mundo le avienta la pelota a la pastora para que ella conteste. ¿Cómo, hermanos? Fíjense, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es un ejemplo que deben seguir sus pasos. Entonces, ahora usted y yo tenemos que seguir los pasos de nuestro Maestro Jesús. Fíjese, no sé si usted se sabe esta no es historia, esto sí es real, que en ese tiempo cuando estaba Jesús, los maestros para enseñarle a los alumnos, no había libretas como hoy en día, ¿sí? Había un tipo de cuadro, no sé cómo se llama, pero había un tipo de cuadro que lo llenaban de cera, ¿sí? Entonces ahí los niños con una punta, con un palito, rayaban la cera, escribían y luego ya después quitaban la cera, volvían a poner cera y tenían otra hoja nueva. Pero al principio de todo, el maestro lo que hacía era escribir una frase en esa tabla, como decir, hoy en día cuando apenas está aprendiendo a leer el niño, que dice, mi mamá me mima, ¿sí? Y le ponía la frase al maestro y lo que hacía el alumno era seguir el surco. ¿Cuántos han rayado la cera que era un surco? Entonces, esa tabla
decía la frase que el maestro quería que el niño siguiera con ese surco. Y así usted y yo tenemos que seguir los pasos de Cristo que Él ya caminó. No vas a inventar otros pasos, no vas a inventar otro camino. Es el camino que Cristo ya lo hizo. Y fíjense, me gusta este versículo porque dice, pues Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir. ¿Por qué cree que dice, hermano? Que tienen que hacer lo bueno. Primero, Dios nos llamó a hacer lo bueno. Segundo, dice, porque eso significa, aunque eso signifique sufrir. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree que diga eso? ¿Alguien más? Porque te tienes que negar a ti mismo. ¿Sí? Porque tienes que hacer lo bueno. Y ¿sabes que muchas veces hacer lo bueno no nos gusta? Así es. Porque es dejar lo que nos gusta. Es morir. ¿Sí? Aquellas personas que estamos gorditos y dice, voy a hacer dieta, pero qué rico está el pan con café. Entonces, vas a tener que dejar el pan con café para poder enflacar, por hacer algo bueno por tu salud. Vas a sufrir de dejar de comer pan. Ahora, eso es un ejemplo muy básico a lo que dice aquí. Dice, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Eleva el nivel de sufrimiento. Lo eleva, hermano. Entonces, ahora usted y yo tenemos que identificar cuáles son esas áreas que tenemos que hacer lo bueno, aunque nos duela. ¿Sí? Ejemplo claro y muy básico. A veces nos tenemos que levantar muy temprano para irnos a trabajar. Pues trabajar es bueno. Pero ¿quién quiere levantarse a las 4 o 5 de la mañana y luego esperar el camión si no tienes carro, ¿verdad? Y aquí en Monterrey el camión pasa cada sexenio y cuando pasa está lleno y hay que hacer fila en la parada y cuando está lloviendo, cuando hace frío. Trabajar es bueno, pero hay un sufrir para hacer eso bueno. Ahora el cristiano tiene que entender que estamos hechos, que Dios nos llamó a hacer lo bueno. No me conteste, pero ¿qué hizo hoy que debió haber hecho lo bueno y no lo hizo por no sufrir? ¿Qué fue lo que hizo hoy que debió hacer lo bueno, pero decidió no sufrir? Decidió no crucificarse, más bien decidió bajarse de la cruz. Yo escuché el otro día a un pastor que decía, el problema es que no nos gusta que nos crucifiquen. Nosotros queremos tener el martillo y decir, bueno, yo me crucifico la mano, me clavo el pie, me clavo el otro pie, pero tengo una mano libre para cuando yo quiera quitarme los clavos y bajarme de la cruz. Porque cuando alguien te crucifica, pues prácticamente te deja atado de ambos, de los pies y de las manos. No puedes desatarte tú solo. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir a Cristo, cuéstenos que lo cueste. Gracias a Dios por nuestro México, que estamos libres de predicar el Evangelio, libres de exponer nuestra creencia, por decirlo así. Pero ¿qué? De aquellos hermanos del otro lado del mundo que han sido enterrados vivos, que van a la iglesia y ya no regresaron a sus casas porque quemaron la iglesia con la gente adentro. ¿Sí? Pero nosotros acá en México, que tenemos iglesias con clima, que tenemos sillas acolchonadas, apenas llueve y dice, no, pues no. Hace calor, no, pues no. Hace frío, no, pues no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que seguir los pasos de Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo fue a la iglesia? ¿Cómo sabemos, hermano? Que Jesús fue a la iglesia todos los fines de semana. ¿Cómo sabemos? Sí, a ustedes les estoy preguntando.
A los que bajaron la mirada, a ustedes. ¿Cómo sabemos? Hermanos, todos los evangelios nos enseñan. Y Jesús fue y predicó en la sinagoga. Y era el día de reposo y Jesús fue y leyó Isaías 61 y dijo, hoy a frente de ustedes se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. ¿Qué está diciendo? Que Jesús iba, ¿sí? a los templos a predicar la palabra. De hecho, Jesús hizo muchos milagros en la iglesia, en el día de descanso para ellos, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro día de descanso el domingo y nos reunimos el domingo. Pero la Biblia menciona que muchas de las veces Jesús iba, ¿sí?, a la iglesia a predicar la palabra del Señor. Me voy a apurar, hermanos, porque ya nos faltan 20 minutos. Inciso C, raíces profundas. Efesios capítulo 3, versículo 17, dice, la hermana Maxi dice, él era la iglesia. Claro, pues él era el que nos estaba enseñando. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Porque él era. Pero aún así, él siendo Dios, aún así, él conociendo las cosas, él no dijo, no, pues yo me las sé todas y no voy a ir a la iglesia. Al contrario, él iba para enseñarles la verdad. ¿Se acuerdan muchas veces? Bueno, ahorita ya me acordé. Cuando les decía, no sean como los fariseos hipócritas que ayunan y se visten para ayunar y estar en las calles y se salen para que vean su forma de ayuno. Jesús les dijo, ¿quieres ayunar y orar? Enciérrate en tu cuarto y ahí donde tu padre lo ve en secreto, te va a recompensar en público. ¿Sí? Jesús nos enseñó la verdad y la Biblia dice la verdad os hará libres. Inciso C, raíces profundas. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Cómo se va a mantener fuerte un cristiano, hermano? Teniendo las raíces profundas en el Señor. Lluvia de ideas de los que estamos aquí. Rápido vamos a contestar porque se nos va el tiempo. ¿Cómo hacemos raíces profundas? Manteniéndonos en la palabra, haciendo el altar diario, ¿qué más? En intimidad, ¿qué más? Escuchando las palabras de carga, escuchando las predicaciones, ¿sí? Fíjese, me gustó este inciso porque me llamó la atención. ¿Cuántos conocemos los bonsáis? Son árboles chicos que parecieran grandes, pero esos árboles están siempre en un bote, ¿no? En una maceta. Y muchos cristianos están así, se creen ya fuertes en el Señor, se creen grandes en el Señor, pero están enanos y no tienen raíces profundas porque no están enterrados en la tierra, están en una maceta. ¿Sí? Pero aquí dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Cuándo confiamos en alguien, hermano? Pues cuando nos debe dinero, ¿verdad? Le prestaste dinero y tienes que confiar en Él para ver si lo regresa. Nosotros los hombres, que viene el vecino y dice, oye vecino, no tiene un martillo, y tienes que confiar en Él para ver si te lo regresa. O tienes que confiar en una persona cuando estás en problemas y tienes que confiar en ella para que te pueda ayudar. Y así es esto, hermano. A medida que confiamos en Cristo. ¿Cuándo vamos a confiar en Cristo? Cuando nosotros permanecemos firmes en el Señor, en el problema. Dice, y echarán, quiero hablar más de lo que pienso. Echar raíces profundas en el amor de Dios.
¿Cuántos han visto algunos videos que más allá en Estados Unidos que cuando viene el tornado, que esos arbolotes tan grandes, unos troncotes bien fuertes, unas ramas bien grandes, y viene el huracán, iba a decir, no, bueno, sí también el huracán, pero el tornado, y lo arranca. ¿Por qué, hermano? Porque la raíz está por encima, ¿sí? Está por encima, entonces viene cualquier viento fuerte y arranca ese árbol que pareciera estar firme, pero solamente su raíz está por encima. ¿Y cuántos cristianos nos creemos fuertes y sanos y frondosos, pero nuestra raíz está por encima de la palabra del Señor? Y eso lo vemos con la gente que viene todos los domingos. No estoy criticando a nadie, hermano. Allá lejos, dijo un pastor. Aquí no, allá lejos. Que veíamos que se estaba bien firme el hermano, pero apenas pasó un problema y se fue. ¿Sí? Hemos contado esto muchas veces en la iglesia en la que estábamos antes. Estaba ahí una persona, una familia, y estaba, ya era líder de la iglesia, y se parecía que estaba muy firme el hermano, y siempre vivía muy lejos, hermano, de la iglesia. En el camión tenían que tomar 2 camiones para llegar a la iglesia, pasaban 1 hora y media, 2 horas para poder llegar a la iglesia y de la iglesia a su casa, y empezaron a decirse, hermanos, ayúdenos a orar por un carro para que Dios nos bendiga, podamos tener el carro y podamos ir y venir más rápido y podamos servir al Señor con mayor pasión y mayor intensidad. ¿Y qué cree, hermano? Dios le dio el carro. ¿Y qué cree? Ya no volvió a la iglesia, porque ahora tenía carro y ahora sí tenían oportunidad de ir a las albercas, de ir al parque, de ir aquí, de ir allá. Se veía un árbol muy grande, muy frondoso, que parecía que lo tenía todo, que estaba muy sano, pero su raíz estaba muy por encima, ¿sí? Pero hay árboles en el cual usted y yo conocemos, como el árbol que menciona en Apocalipsis, ¿verdad? Dice que el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, sí, que no se seca. ¿Por qué? Porque está metido no nada más junto al río, sino sus raíces están profundas. Los sabinos, creo que el otro día vi uno de los gobernantes de aquí, de Guadalupe, y estaban diciendo que los encinos que están en el río así, ya por el parque Pipo, no me acuerdo qué parque es, pero aquí en Guadalupe, ¿sí? Y dice, vamos a proteger nuestros árboles, y son árboles gigantescos. ¿Por qué no se caen? Porque esos árboles, los encinos, hacen raíz profunda, ¿sí? Y no importa si llueve y el río crece. Es más, ha habido años aquí en Monterrey, solamente hay un lugar para que entren los huracanes, pero nada más entrando y hace un caos. Y los ríos se desbordan, pero ese encino queda firme porque sus raíces están profundas. Y déjame decirte que tú y yo tenemos que hacer nuestras raíces profundas para que el Señor se mueva y podamos conocer más de Él, pero en el tiempo de la tentación, en el tiempo del caos. Ya vimos unas clases pasadas que el diablo no te va a tentar cuando tú estés fuerte. ¿Cuándo te va a tentar, hermano? En tu momento más débil. En ese momento. Porque la Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. El león no va a agarrar un rinoceronte. El león no va a agarrar un animal más grande que él. Un león solo no. A lo mejor si está en la manada, entre todos se lo echan. Pero la Biblia menciona que Satanás está como león rugiente buscando a quien se descuida. ¿Quién no tiene las raíces profundas para echárselo en un plato? Y por eso vemos tantos hermanos como gallinas despescuezadas, hermano.
Yo sé que no son de rancho, pero pues, ¿cuántos han matado? Ay, sí, cada 15 minutos. Y apenas voy en el primer punto, pero vamos a avanzar al tercero. ¿Sí? Pero bueno, sigamos adelante en el Señor. Inciso D. Edificando toda nuestra vida, perdónenme, ahí dice visa, pero debe decir vida, sobre Él. Mateo 7:24, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. No nada más es escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. El que escucha mis enseñanzas y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. ¿Sí? Usted y yo tenemos que estar edificados en Cristo, hermano. ¿Sí? Me llamó mucho la atención el domingo ayer, al terminar el culto, se subió un hermano a dar un testimonio y siempre habla de lo mismo, ¿verdad? De los centros de rehabilitación. No, porque él tiene un llamado a los centros de rehabilitación. Por eso, ese es su consejo a la iglesia. Entonces, él nos dice, y nos hizo una pregunta. ¿Quién le habló del Señor a alguien? Y me sorprendió, hermano. Porque ni uno de la iglesia en toda la semana le habló a una persona de Cristo. ¿Sí? Y eso quiere decir que no estamos edificando sobre la roca. Ahora me dices, ¿qué tiene que ver predicar la palabra con estar edificado sobre la roca? Hermano, porque nosotros hablamos de lo que vivimos. Y si usted no está plantado en la roca que es Cristo, no va a hablar de Cristo. Va a hablar de la novela, va a hablar del fútbol, va a hablar del mundial, va a hablar del caos, que si la emergencia energética, que si no va a haber luz, que si ya no hay gasolina. Lo que hay en su corazón es lo que va a hablar usted y yo. Entonces, ¿qué tan profundo está usted edificando sobre la iglesia? Seguimos adelante, pero quiero dejarles la tarea y quiero que la anoten. La tarea va a ser, no hemos acabado, hermano, no se relaje, no diga ya se acabó este show. No, quiero que usted, es la primera tarea de las 15 que tenemos el día de hoy. No es cierto. La tarea es, ¿de qué manera recibiste a Cristo Jesús? ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿de qué manera sigues los pasos de Cristo? Hermano, ahí es donde debemos ser sinceros, porque no va a decir, pues yo sigo los pasos de Cristo obedeciendo sus mandamientos, ¿verdad? Porque usted y yo bien sabemos que nos fallan ahí. Tercera pregunta, ¿qué harías para tener raíces más profundas? Y cuarta pregunta, ¿qué cambiarías para seguir construyendo en la roca que es Cristo? ¿Sí, hermanos? Ahí como quieran, los que estamos en línea, no se preocupen, vamos a mandar, le tomamos la foto a esta diapositiva y se la mandamos para que usted tenga lo que es la tarea. Amén. Entonces, usted y yo vamos a contestar estas cuatro preguntas de lo que hemos visto. Amén. Entonces, sigamos. ¿Lo tiene, hermano? Si no, ahorita le mandamos la foto de la tarea. Segundo punto, no se dejen engañar. ¿Sí? El apóstol Pablo, al escribir la carta a los colosenses, se dio cuenta que los colosenses tenían un problema, que habían recibido la buena noticia con buena gana, que habían recibido
el mensaje de Cristo con toda la pasión, pero tenían un problema. Yo les dije la semana pasada, había falsos maestros y había falsos pastores que les estaban enseñando cosas erróneas, cosas que no eran. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10, fíjese lo que dice, el versículo 8, no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios, que ustedes también están completos. Sí, hermanos, total que dijo mi abuelita, si no chanas, Juan, hermano, pero bueno, seguimos. Una disculpa, es que, sí, ya. ¿De qué manera recibimos a Cristo Jesús? ¿Sí? Entonces vamos a ver, no me va a decir usted, me invitaron a una campaña y escuché la palabra y recibí a Cristo. No, usted me va a decir, yo vivía en depresión y Cristo me trajo libertad y ahora soy libre, soy feliz. Yo vivía en X cosa y ahora vivo así. ¿Sí me explico, hermano? Va a poner en esa pregunta. La siguiente, ¿de qué manera siguen los pasos de Cristo? ¿Qué hace usted para seguir al maestro? Y ahí me va a poner la tercera pregunta, ¿qué harías para tener raíces más profundas? ¿Sí? ¿Qué harías para tener raíces más profundas? Si usted me va a poner ahí, ¿qué haría, hermano? Eso de qué harías te está queriendo decir que lo que no estás haciendo ahorita, ahora lo vas a hacer. ¿Sí? Entonces usted y yo lo vamos a hacer. Lo vamos a anotar ahí. Y la última pregunta de la tarea es, ¿qué cambiarías para seguir construyendo en la roca que es Cristo? ¿Qué cambiarías de tu estilo de vida? ¿Qué cambiarías de tu forma de vivir para seguir construyendo en la vida de Cristo? Ahí, hermanos, discúlpenos, se fue la luz en toda la colonia y después regresamos y los micrófonos estaban apagados, pero bueno, damos gracias a Dios que aunque sea el primer punto de 6, avanzamos 1. Entonces, vamos a tener que apurarnos en las próximas clases porque esta ya es la tercera clase de 6 de nuestro curso de Colosenses. Amén. Entonces, les animo a seguir leyendo. Vamos a hacer esa tarea. Pues la tarea de la próxima semana es seguir leyendo, si no leyeron el capítulo 2, porque vamos a seguir en el capítulo 2 estudiándolo. Amén. Entonces, vamos a hacer ahí una oración. Vamos a agradecerle a Dios por este tiempo y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Padre, porque tienes el control de todas las cosas. Tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ahora somos árboles plantados junto a las corrientes de agua. Gracias, Padre, porque nuestras vidas y nuestras casas están fundadas sobre la roca que eres tú, Cristo. Te damos la gloria, la honra y la adoración por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces, hermanos, los que nos ven, ahorita ya son bien poquitos, pero los que nos ven por línea, manden su tarea de la semana pasada para que no se les junte con esta segunda tarea. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.